Hola chicos, el día de hoy vamos a tratar el tema estadística. La estadística la hemos visto desde séptimo año, sin embargo, vamos a ver todos los conceptos importantes que hay que tener en cuenta para los cálculos de los cuartiles y demás, que es lo que vamos a estudiar particularmente. Primeramente, vamos a hablar sobre el concepto de la estadística como tal. Es una rama de la matemática que se encarga del estudio de una determinada característica o variable en una población determinada. Entonces, una vez que se recopila esa información, se puede organizar en tablas, representarlas gráficamente, etc. ¿Para qué? Para poder llegar a una conclusión sobre dicha población y tomar decisiones. Entonces, la estadística es muy importante y es aplicable a cualquier área de nuestro entorno, porque por mínimo que sea, la estadística nos va a permitir esa toma de decisiones en la vida diaria. Conceptos importantes que debemos de tener en cuenta. Primero que nada, una unidad estadística es la persona, animal, objeto o cosa sobre la cual se centra el estudio. Es decir, a la que le vamos a hacer todas las preguntas o todo el análisis de sus características. Puede ser no solo una persona, puede ser un animal, un objeto, cualquier cosa. Y el nombre lo dice, unidad de una sola cosa. Si juntamos todas esas unidades de estudio sobre la cual recae el análisis, vamos a obtener la población, pues es el conjunto formado por todas ellas. También tenemos lo que es una muestra. Esto se da cuando la población es demasiado grande o muy homogénea. Entonces, para agilizar el proceso, vamos a tomar una muestra, que como su nombre lo dice, es una porción, un subconjunto de esa población. Sin embargo, tiene que ser representativa. Por ejemplo, si tenemos esta población de botellitas de todos los colores que se muestran acá, en la muestra debemos de tomar cierta cantidad de cada color de botellitas. Para eso existen fórmulas y demás, pero no nos vamos a enfocar en eso, solo en comprender los términos para el trabajo de este año. Otro concepto importante es la variable. La variable es lo que vamos a estudiarle a la unidad de estudio. Por ejemplo, puede ser una característica o una propiedad. Hay tres tipos de variables, dependiendo de lo que se va a investigar. Tenemos la variable cuantitativa discreta, que es la que sucede cuando el dato que vayamos a obtener es un número entero o natural más bien. Por ejemplo, la cantidad de miembros de una familia. No existe medio miembro, entonces vamos a tener una variable cuantitativa discreta. Si es continua esa variable, es porque el número o el dato obtenido va a ser decimal o puede tener decimal. Por ejemplo, la estatura. Usted puede medir 1,52 m o puede pesar 25,5 kg. Entonces, cuando eso se presenta, es una variable continua. En el caso de la variable cualitativa, es la variable que nos representa características, por ejemplo, el color preferido, el sexo,
el estado civil, etcétera, etcétera. Podríamos decir que se responde con una palabra. Ahora sí, con esos conceptos vamos a enfocarnos en lo que más nos interesa para este momento. La media aritmética. La media aritmética es la suma de todos los datos entre el total de datos. Es decir, yo agarro cada una de las respuestas de las unidades de estudio y la divido entre el total de la población. El otro concepto importante es la moda, que como su nombre lo dice, es lo que más se da, digamos lo que tiene más frecuencia. Decimos, está la moda usar tal tipo de pantalón. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas lo está usando. Entonces, nada más nos vamos a ir a fijar en la lista de datos o de respuestas de la unidad de estudio cuál se dio con mayor frecuencia. Luego tenemos la mediana. La mediana es el valor central entre los datos. Es decir, una vez que los ordenamos de menor a mayor, la mediana es la que está justo en el centro. Como lo podemos observar acá, acomodamos de menor a mayor y la mediana va a ser justo el valor central. Entonces, para ella vamos a usar las siguientes formulitas. Primero que nada, para calcular la posición en la que se encuentra, vamos a tomar la cantidad de datos que tenemos, le sumamos 1 y lo dividimos entre 2. Eso nos va a dar la posición. Por ejemplo, aquí nos hubiera dado 3, porque la mediana está en la posición 3. Si ese valor es entero, entonces simplemente va a ser esa respuesta. Digamos que en la posición 3 estaba el número 100. Entonces la mediana sería 100. Pero si esa posición nos da un valor decimal, por ejemplo 3,5, entonces ya debemos de emplear esta otra formulita. Este es el valor anterior más el valor decimal. V va a ser el valor posterior menos el valor anterior. Ahorita cuando hagamos el ejemplo la voy a explicar con más detalle. Pero es importante nada más diferenciar que si la posición da entero, usamos el mismo valor que esté en esa posición. Cuando nos da decimal, debemos de adicionalmente aplicar esta formulita. Luego tenemos el valor mínimo. Como su nombre lo dice, es el dato que está de primero, es decir, el dato más bajo. Y el valor máximo es el dato más alto, el último en la lista, por decirlo así. Entonces veamos aquí el ejemplo. En estos 6 datos, el mínimo va a ser 14 porque es el valor más bajo y el máximo va a ser 28 porque es el valor más alto. Todo esto que hemos hablado nos ayuda a la calculadora a determinarlo. Pero debemos de hacerlo con mucho cuidado. Para ingresar los datos en la grisita con azul, vamos a meternos modo 3, que significa o que dice así, stat 1, que viene a ser, dice var de variable, y va ingresando dato con dato y coloca un igual para pasar al siguiente, para ingresar el siguiente. Cuando los datos tienen frecuencia, es decir, que nos dan, qué sé yo, agrupados en una tablita y nos dicen que un hermano tienen 10 personas, etcétera, etcétera, entonces hacemos unos pasitos adicionales. Sería shift, modo, la flechita hacia abajo, es decir, aquí 4, 1, modo otra vez, 3 y 1 y ya ingresamos los datos también pasándolos con el igual. El mínimo sería, después de haber ingresado los datos,
tocan la teclita de AC, Shift 1, 6, 1. Para el máximo sería muy similar, solo que con el 2 al final. Para la medio promedio, nada más cambia aquí, después del 1 a 4, 2. Para salir y limpiar la calculadora, vamos a usar Shift 9, 3, igual. Esa la resetea por completo. Ahí les puse esto también, aunque prácticamente nunca se usa, pero por aquello se las dejé por ahí. Y si vamos a usar la negrita, entonces es más fácil porque ella tira todo de una vez. Para ingresar los datos, nada más modo 6.1. Para ingresar los datos con frecuencia, sería Shift, modo, la flechita hacia abajo, 4.1, modo 6.1. Y para todo lo demás, es decir, máximo, mínimo, media, inclusive le da más datos si Dios lo permite, en quinto vamos a estudiar, sería AC, es decir, la teclita esta, AC, OTPN, que está por acá, aquí, 2. Y para limpiarla, nada más modo 1.